profesor y compañeros todos. Somos el grupo Gestores Educativos 2021 y en esta oportunidad vamos a exponer sobre el asunto financiero que rodea a los colegios privados y también conocer un poco más sobre algunas legalidades al respecto. Mi nombre es Miriam Lindo y los integrantes del grupo son... Mi nombre es John Loaiza. Mi nombre es Marlene Niceta Loja Gómez. Bexaida Angie Yupanqui Palomino. En esta ocasión vamos a hablar sobre la planificación financiera aplicada en los colegios particulares. Se ha hecho esta renovación de la planificación escolar en instituciones particulares debido al contexto internacional actual de la pandemia. Por ello, nos vemos en la necesidad de observar un poco cómo se va desarrollando la pandemia y por qué afecta al sistema educativo nacional y sobre todo a los colegios particulares, ¿no? Que tienen que adecuarse a este nuevo contexto. A continuación, la educación en tiempos de la pandemia. Hablamos de la respuesta de los sistemas educativos internacionales ante la crisis mundial. Una de las primeras instituciones que se pronunció con respecto a la pandemia es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Aquí tenemos una línea de tiempo que nos permite un poco recordar los primeros días. Por ejemplo, el 31 de diciembre se da el primer caso de un nuevo tipo de gripe y se van creando comisiones municipales en la ciudad de Wuhan. Otra fecha importante es el 13 de enero, ya cuando la pandemia se está desarrollando y vemos el primer caso de coronavirus en Tailandia. Y ya se descubrió previamente de que es una enfermedad letal y es un nuevo tipo de gripe. El 11 de marzo es muy importante ya que la OMS determina en su evaluación que esta enfermedad ya tiene rasgos de pandemia. El 11 de marzo es importante porque la UNICEF también se va a pronunciar con respecto a esta pandemia y va a dar unos lineamientos de cómo combatirla, pero sobre todo una declaración nos llama la atención. Dicen estar preocupados por los efectos secundarios del brote que puede tener sobre la población infantil y sobre todo sobre el cierre de escuelas, que los tenía muy preocupados. Otra institución muy importante que se pronunció con respecto es la UNESCO. La UNESCO va a presentar 4 líneas de acción para que los sistemas educativos internacionales lo apliquen. Por ejemplo, la continuidad del aprendizaje, la enseñanza basada en las TICs y ajustar el calendario escolar a este nuevo contexto. Con respecto a la respuesta de la UNESCO, podemos observar cómo ellos están desde el principio de marzo documentando respuestas internacionales, es decir, las diferentes normativas que se están aplicando en los sistemas educativos nacionales, ¿no? A través de reuniones ministeriales virtuales y seminarios web, ellos están monitoreando todas las acciones que los gobiernos centrales están desarrollando en materia educativa. Los países tienen que centrar sus esfuerzos en asegurar la continuidad del aprendizaje, nos dice como primera directriz. En ese entonces, está proponiendo que los países introduzcan nuevas modalidades de estudio. Y por ejemplo, una de ellas es el uso de la televisión y los medios audiovisuales. Algo que nos llama la atención es, por ejemplo, el caso de Arabia Saudita, en la cual está utilizando su cuenta oficial de Twitter para difundir información con respecto a la enseñanza en línea. Otro punto que nos llama la atención de las directrices de la UNESCO es cómo se debe ajustar el calendario escolar y que los exámenes de ingreso a la universidad son prioridad para ellos. Entonces, como segundo punto, allá vamos a ver un poco la normativa de los diferentes sistemas educativos están aplicando en su contexto. Ahora vamos a analizar la ley de los centros educativos privados, ley número 26549. Cambios en la ley por el decreto de urgencia 002-2020. La educación básica es un derecho fundamental que permite la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. El Minedu es el ente rector encargado de supervisar la educación privada a nivel nacional y de garantizar el derecho de una educación integral y de calidad para nuestros niños, niñas y adolescentes. Este decreto de urgencia básicamente ha nacido por la necesidad de luchar contra la informalidad en el sector educativo. Medidas adoptadas por el decreto de urgencia
Primera medida, facultar a la DRE para revocar autorizaciones de funcionamiento cuando no cumplen con las condiciones bajo las cuales han obtenido la autorización o no se encuentren en actividad. Facultar a la DRE para sancionar a personas naturales o jurídicas que prestan servicio educativo sin autorización. Estas instituciones educativas pueden llegar a la clausura definitiva y con una multa de hasta 100 UITs. Para que una institución educativa privada sea formal, necesita contar con estos dos documentos. El primer documento es un permiso especial otorgado por el Ministerio de Educación y el segundo, la licencia de funcionamiento. Cuando no cuente con estos documentos, esta institución educativa es informal. Aplicar el silencio administrativo negativo a las solicitudes de autorización. Establecer condiciones básicas de funcionamiento para las instituciones educativas privadas cuya verificación se hará necesaria que las DREs otorguen autorizaciones, las que serán desarrolladas en el reglamento correspondiente. Eliminar el cobro de cuotas extraordinarias, es decir, las instituciones educativas privadas solo pueden cobrar por cuota de ingreso, por cuota de matrícula y pensiones. Todos los demás cobros quedan exonerados. Disponer la devolución de la cuota de ingreso de forma proporcional al tiempo de permanencia del estudiante. Informar al menos 30 días antes sobre el proceso de matrícula, sobre el monto, número y fecha de pago de las pensiones y cuotas de matrícula y de ingreso. Informar al menos 30 días antes de finalizar el periodo lectivo si el monto de las pensiones incrementará. Informar la data histórica del monto de las pensiones, matrícula y cuota de ingreso de los últimos 5 años y en caso tengan menos de 5 años desde su creación, para que el padre de familia pueda verificar en qué porcentaje está subiendo estas cuotas y ver si se ajustan a sus necesidades. La supervisión orientativa durante 5 años respecto al título profesional para ejercer la docencia. ¿Qué quiere decir? Algunos centros educativos privados están funcionando y sus docentes aún no cuentan con lo que es un título de docencia. Entonces tienen 5 años para que puedan contar con el título. Ahora tenemos la estrategia de detección de los colegios informales. La primera, la planificación. Determinar el personal para la actividad de la detección. Definir el cronograma de la detección y la ejecución. Apersonarse al local con sospecha de no contar con autorización del sector de manera incógnita. Recabar información. Realizar la georreferenciación del local, quiere decir dónde se encuentra ubicado este local. Y los resultados que se obtendrán es la sistematización de los locales detectados como informales y la programación de acciones de supervisión. Les voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo se puede ejecutar la planificación financiera en una institución educativa. La institución educativa, la cual yo he podido acceder en los datos, se llama Nuestra Señora del Rosario. ¿Ya? La planificación, hay que recordar que es un proceso de elaboración de un plan integral, organizado, detallado, personalizado, que tiene que garantizar alcanzar objetivos financieros determinados previamente, y los plazos a corto y a largo plazo, también tengo que saber, ¿ya? Y los recursos necesarios que voy a tener que saber para poder cumplir con mi planificación o lo que me estoy proyectando en mi planificación. ¿Ya? Hay que tener, como bien he mencionado, 4 pasos importantes. Número 1, vamos a establecer objetivos y esos objetivos ponerlos por prioridad. ¿Ya? De ahí vamos a establecer los plazos, si lo quiero a corto plazo o a largo plazo. ¿Ya? Luego los presupuestos financieros
qué es lo que yo cuento, qué es lo que yo tengo a mi alrededor, en mi contexto, la cantidad de ingresos que yo tengo en mi institución educativa, ¿ya? Y luego la medición y el control de estas decisiones que yo voy a tomar. Por ejemplo, si deseo hacer alguna inversión para que la institución educativa crezca o pueda dar un mejor servicio, una mejor calidad en la enseñanza, ¿ya? Ahora, yo en la siguiente PPT un pequeño balance que se ha hecho en la institución educativa en 2017, 2018 y 2019. Que ver los balances de años anteriores porque nos van a dar una vista de cuánto la institución educativa está ganando o cuánto también está perdiendo. Por eso que aquí también he puesto los gastos, la liquidez y la solvencia en un cuadrito abajo. Cuenta con el estado de las ganancias y las pérdidas en los años anteriores, porque tenemos que analizar todo para poder realizar nuestra proyección. En la siguiente diapositiva, pensiones en el año 2019. ¿Por qué en 2019? Porque en base a esto voy a poder más o menos saber cuántos son mis ingresos anuales y poder proyectar para el siguiente año. En el 2020 se ha aumento, como podemos observar, en las pensiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque saben que la calidad educativa va mejorando, entonces necesitamos solventar esos gastos y para ello se hace la alza del precio en las pensiones, ¿ya? Y después podemos ver el flujo de caja proyectado para enero, para abril, mayo, junio, julio, así diciembre, que va a culminar el año 2020. Este cuadro era para el año 2020. Sabemos, esto ya no se va a poder dar, van a tener que cambiar y se va a hacer una modificación exactamente de la mitad, porque esta institución educativa ha hecho una baja en sus costos del 50%, ¿ya? Entonces, más o menos es así como se hace el proceso de la planificación financiera. Muchas gracias.